En el antiguo Egipto, el corazón se consideraba el núcleo del alma. El cerebro, por el contrario, era tratado como un residuo biológico. Durante el proceso de momificación, los órganos eran extraídos con cuidado, embalsamados y guardados en urnas. El cerebro, en cambio, era eliminado sin honor. Se introducía un gancho por la nariz, se licuaba y se desechaba. No se le atribuía ninguna función espiritual ni vital. Esta creencia no fue exclusiva de los egipcios. En textos religiosos fundamentales como el Antiguo y el Nuevo Testamento, el cerebro no aparece mencionado. Las emociones, la voluntad, la identidad espiritual y la conciencia eran atribuidas al corazón. Incluso Aristóteles, cuyas ideas dominaron la filosofía occidental, sostenía que el cerebro existía para enfriar la sangre generada por el corazón, el cual era visto como el verdadero motor de la vida. Hipócrates fue uno de los primeros en contradecir esa visión. Propuso que todo lo que experimentamos, dolor, placer, pensamiento, miedo, se origina en el cerebro. Esta idea fue ampliada por Galen, médico romano y anatomista, quien relacionó lesiones cerebrales con alteraciones en la conducta. Sin embargo, la intuición de estos pioneros fue opacada por el peso de una tradición que no concedía al cerebro el papel central que merecía. La transformación conceptual comenzó a consolidarse con el trabajo de Thomas Willis. En su obra Cerebri Anatome, publicada en 1664, no solo mapeó con detalle la anatomía del cerebro, sino que introdujo un término que daría inicio a una disciplina completamente nueva: neurología. Su acercamiento fue metódico, casi revolucionario, y marcó el momento en que la ciencia empezó a asumir con firmeza que la conciencia tenía un sustrato físico. Al mismo tiempo, Robert Hooke, con la ayuda de un rudimentario pero potente microscopio, hizo un descubrimiento que cambiaría la comprensión de la vida. Observó pequeñas estructuras en una lámina de corcho y las llamó células. A partir de ese momento, el cuerpo humano dejó de verse como una masa homogénea para convertirse en una comunidad de elementos vivos autónomos. Hoy sabemos que el cuerpo contiene alrededor de 30 billones de células, una vasta sociedad celular en la que menos del 1% forma parte del sistema nervioso central. Aún así, este pequeño conjunto domina todas las funciones mentales y conscientes. La transición de un modelo mecánico a uno celular y eléctrico de la mente se dio de forma progresiva. Se descubrió que las neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos y que esta actividad organizada da forma a lo que sentimos, pensamos y percibimos. La estructura del cerebro resultó ser profundamente especializada, con tipos de neuronas tan diversos como bellos. Santiago Ramón y Cajal, el gran neurocientífico español, logró capturar esa diversidad en sus dibujos. Neuronas piramidales, en espina, estrelladas, de Purkinje, entre muchas otras. Algunas parecían árboles, otras redes de coral, todas conectadas en una danza microscópica que construye la experiencia consciente. Christoph Koch destaca la paradoja de esta estructura. Un órgano que pesa apenas 1,5 kilos, encerrado en la oscuridad del cráneo, es capaz de generar todo un universo subjetivo. Pero hay un matiz que empieza a abrir la puerta al misterio. No todas las regiones del cerebro participan en este fenómeno. Existen áreas, incluso extensas, que pueden estar activas sin producir conciencia alguna. Así comienza el verdadero enigma. La conciencia no se extiende por igual en todo el cerebro, ni mucho menos en todo el cuerpo. Comprender por qué unas regiones son conscientes y otras no, es el primer paso hacia el corazón de uno de los mayores misterios de la existencia.
Uno de los errores más comunes al hablar de conciencia es asumir que toda actividad cerebral equivale a una experiencia subjetiva, que si el cuerpo respira, si el corazón late o si el sistema digestivo funciona, entonces también hay alguien ahí dentro sintiendo. Christoph Koch insiste en que esta intuición es falsa y que el solo hecho de estar vivo no implica estar consciente. Dentro del cerebro existen estructuras que son absolutamente esenciales para mantenernos con vida, pero que no parecen tener ninguna relación directa con lo que sentimos o pensamos. Una de ellas es el tronco encefálico, una región profunda que regula funciones vitales como la respiración, el ritmo cardíaco, la presión arterial y el nivel básico de alerta. Si esta estructura se daña gravemente, el cuerpo puede dejar de funcionar por completo y, sin embargo, su integridad no garantiza la presencia de conciencia. Koch señala que estas funciones básicas son necesarias, pero no suficientes. Pueden mantener el cuerpo activo, pero no aseguran que haya una mente detrás de los ojos. La conciencia, según él, habita en otra parte, y no toda actividad cerebral conduce a su aparición. Esta diferencia entre lo fisiológico y lo experiencial es clave para desentrañar el misterio. Un caso aún más desconcertante es el del cerebelo. Esta estructura ocupa solo una pequeña porción del volumen cerebral, pero contiene más del 80% de todas las neuronas del cerebro. Se encarga de coordinar movimientos finos, mantener el equilibrio y ajustar la postura. Su arquitectura es altamente regular, como una red de precisión milimétrica. Sin embargo, cuando se lesiona, incluso de forma severa, no se pierde la conciencia. No hay alucinaciones, ni apagones mentales, ni estados alterados. La persona simplemente pierde control sobre su coordinación física. Este hecho desafía cualquier intuición. Koch lo considera uno de los grandes enigmas de la neurociencia. ¿Cómo es posible que la región más densamente poblada de neuronas del cerebro no participe en absoluto en la generación de la experiencia consciente? Un caso paradigmático es el de Yu, una mujer china que acudió a un hospital con vértigo y problemas para caminar. Tras realizarle un escáner, los médicos descubrieron que no tenía cerebelo. Su cráneo estaba vacío en esa región. Aún así, podía hablar, comprender, recordar y responder de forma coherente. Su infancia fue difícil, con retrasos en el habla y el equilibrio, pero su cerebro se adaptó. Christoph Koch menciona este caso como una evidencia sorprendente de la plasticidad cerebral y de que la conciencia puede sostenerse sin estructuras que antes parecían imprescindibles. Investigadores como Lemon y Edgley han analizado otros pacientes con cerebelos deteriorados o ausentes y coinciden. La conciencia se mantiene intacta, aunque las funciones motoras se vean afectadas. Esto sugiere que el cerebelo no forma parte del núcleo consciente del cerebro humano. Estas observaciones refuerzan una tesis central. No toda actividad neuronal equivale a conciencia. Hay zonas del cerebro activas, complejas e incluso críticas para la vida, que no aportan nada a lo que sentimos. El hecho de que una función sea necesaria no significa que sea suficiente para la experiencia. Este principio, enfatiza Koch, será clave para delimitar el mapa real de la conciencia. Comprender esta distinción es esencial. Nos acerca a una visión más precisa del cerebro y desmonta el mito de que todo lo que vive, siente, porque no basta con estar encendido por dentro. La conciencia necesita algo más. La conciencia no es un efecto colateral de la actividad cerebral. Tampoco es una ilusión ni una metáfora. Es un fenómeno real
con un correlato físico específico en el cerebro. Christoph Koch lo define con precisión. Los correlatos neuronales de la conciencia son los mecanismos cerebrales mínimos que, cuando están activos, generan una experiencia consciente, y cuando se desactivan, esa experiencia desaparece. Identificar estos correlatos implica separar lo esencial de lo accesorio. No basta con observar qué partes del cerebro están activas. Es necesario demostrar que su activación es suficiente para que surja una experiencia, sin necesidad de otras áreas auxiliares. Koch y el neurocientífico Tommaso Poggio formularon este enfoque metodológico para estudiar la conciencia como un fenómeno objetivo y medible, al igual que Francis Crick lo propuso cuando dejó la genética para explorar la mente. Crick, famoso por descubrir la estructura del ADN junto a James Watson, apostó en sus últimos años por lo que él consideraba el problema más importante de la biología: entender cómo el cerebro genera la experiencia subjetiva. Su enfoque directo y sin concesiones influyó profundamente en Koch, quien asumió el reto con el mismo rigor científico. Uno de los primeros candidatos a ser un correlato neuronal de la conciencia fue la actividad sincronizada del cerebro en frecuencias de 40 Hz. Estas oscilaciones parecían estar presentes cuando las personas reportaban experiencias conscientes, especialmente visuales. Sin embargo, pronto se descubrió que esas mismas señales aparecían también cuando el estímulo no era percibido conscientemente. La correlación, entonces, no implicaba causalidad. La clave estaba en encontrar procesos que fueran suficientes por sí mismos para producir una experiencia. Para eso, los neurocientíficos recurrieron a un método tan invasivo como esclarecedor: implantar electrodos directamente en el cerebro de pacientes despiertos. Esto se hace durante cirugías para tratar epilepsia refractaria, cuando los cirujanos necesitan saber qué áreas pueden resecar sin dañar funciones esenciales. El neurocirujano Itzhak Fried, trabajando con pacientes conscientes durante estas intervenciones, descubrió que, al estimular ciertas regiones específicas, podían desencadenarse experiencias intensas. Algunas personas escuchaban voces, otras veían imágenes o sentían emociones abrumadoras. La conciencia podía ser activada con precisión quirúrgica. Uno de los casos más impactantes fue documentado por el investigador Parvizi. Al aplicar estimulación eléctrica en la ínsula, una paciente comenzó a experimentar una sensación de culpa tan profunda que rompió en llanto. No había recuerdo asociado ni pensamiento que justificara ese sentimiento, solo la emoción pura, activada desde un circuito neurológico específico. En otra intervención, la misma paciente creyó que su madre le gritaba. Koch considera que estas respuestas muestran cómo el cerebro puede generar emociones y visiones completas sin necesidad de estímulos externos. Este tipo de experiencias inducidas recuerda, de forma paradójica, las ideas de Sigmund Freud, quien sostenía que la mente humana guarda traumas, deseos y emociones en capas profundas, inaccesibles a la conciencia ordinaria. Koch reconoce que, en muchos aspectos, Freud tenía razón. Las emociones no solo están almacenadas en el cerebro, pueden ser invocadas directamente, sin contexto, si se acciona el circuito correcto. Estos experimentos no solo revelan la localización funcional de la conciencia, sino que ofrecen una herramienta poderosa para entender su arquitectura. La mente no es un misterio intangible. Tiene raíces eléctricas, químicas, topológicas. La conciencia emerge cuando ciertas estructuras están activas de manera precisa, no por azar ni por generalidad. Para Koch, cada una de estas revelaciones confirma que el camino hacia una teoría de la conciencia
no pasa por la filosofía abstracta, sino por la observación directa del cerebro en acción. Y aunque el mapa aún no está completo, ya es posible ver su contorno. Una red compleja, misteriosa y profundamente humana que revela, con cada impulso eléctrico, quiénes somos. Cuando Christoph Koch comenzó a estudiar la conciencia desde la neurociencia, sabía que no sería un camino fácil. Se enfrentaba a un terreno dominado por la filosofía, cargado de especulaciones, paradojas y debates sin resolución. En particular, una figura destacaba por su rigor y carisma: David Chalmers, el filósofo australiano que había popularizado el concepto del problema difícil de la conciencia. Para Chalmers, la conciencia no puede explicarse solo a partir del cerebro. Por más que entendamos los mecanismos, las conexiones, los impulsos eléctricos, nunca llegaremos, sostiene, a comprender por qué una determinada actividad cerebral genera una experiencia subjetiva. ¿Por qué ver el color rojo se siente como algo? ¿Por qué el dolor duele? Estas preguntas, según él, escapan a cualquier explicación reduccionista. La conciencia, afirma, es una propiedad fundamental del universo, como el espacio o el tiempo. Koch, por el contrario, sostiene que la conciencia es un fenómeno físico, que surge de estructuras específicas, bajo condiciones específicas, y que puede ser mapeada, medida y comprendida. No niega su complejidad, pero sí su misterio. Cree que, como sucedió con la vida, que parecía inexplicable hasta que se comprendió el ADN, la conciencia también tiene un sustrato tangible. Ambos coincidieron en congresos científicos sobre conciencia, y fue ahí donde surgió una apuesta que se volvió legendaria. Koch, con su estilo directo, le dijo a Chalmers: si no encontramos los correlatos neuronales de la conciencia en los próximos 25 años, dejaré la ciencia. Chalmers, con su humor característico, respondió: yo no abandonaré la filosofía, pero me encantaría ver si cumples tu palabra. La apuesta no era literal, pero marcaba el tono del debate. Uno buscaba una teoría física de la conciencia, el otro, una verdad más profunda y posiblemente inalcanzable desde la ciencia empírica. Koch no ignora los aportes filosóficos. De hecho, reconoce que algunas intuiciones previas al desarrollo de la neurociencia ya apuntaban a verdades profundas. Sigmund Freud, por ejemplo, propuso que gran parte de nuestra vida mental ocurre fuera del campo de la conciencia. El inconsciente freudiano, aunque formulado sin métodos modernos, anticipó la idea de que el cerebro contiene capas de procesamiento que no se traducen en experiencia subjetiva, pero que influyen en nuestras emociones y decisiones. Lo que diferencia a Koch de los filósofos es su insistencia en los datos. Para él, la conciencia debe ser tratada como cualquier otro fenómeno biológico, observable, manipulable, replicable. Su meta es encontrar las estructuras exactas que la generan y demostrarlo con evidencia. Chalmers y Koch representan dos formas de mirar el universo. Una parte desde lo conocido para llegar al misterio, la otra parte del misterio como un hecho básico e irreducible. Lo cierto es que ambos han elevado el debate a nuevas alturas. Mientras la ciencia avanza, la filosofía sigue planteando las preguntas más incómodas. Y aunque su apuesta no tenga juez ni fecha oficial, Koch sigue trabajando como si el plazo estuviera por cumplirse, porque, para él, la conciencia no necesita milagros para ser entendida, solo necesita luz. La conciencia no se distribuye de forma uniforme en el cerebro. No basta con que una región esté activa para que contribuya a lo que sentimos.
Algunas zonas trabajan sin descanso, sin que sepamos nada de ellas. Otras, en cambio, son las verdaderas arquitectas de nuestra experiencia. Christoph Koch explica que gran parte de la actividad cerebral ocurre sin generar conciencia. Por ejemplo, la corteza frontal, involucrada en el pensamiento, el lenguaje y la planificación, puede estar altamente activa mientras permanecemos ajenos a sus procesos. En cambio, hay una región posterior del cerebro que parece encender nuestra percepción, la zona caliente posterior. Esta zona incluye partes de la corteza parietal, occipital y temporal, y está asociada con la visión, el oído, la orientación espacial y el sentido del cuerpo. Cuando estas áreas se dañan, la conciencia puede desaparecer de manera repentina o fragmentarse. Si se estimulan, pueden inducirse percepciones intensas y alucinaciones complejas. Es aquí donde parece residir el núcleo funcional de nuestra experiencia consciente. En la figura 1 podemos ver esta diferencia representada como una ciudad vista desde el aire durante la noche. Algunas zonas están intensamente iluminadas. Son los barrios donde ocurre la actividad consciente. Otras, aunque estén activas, permanecen en la sombra. Koch y el investigador Parvizi utilizan esta metáfora para mostrar que el cerebro no brilla por igual en todas sus regiones. La conciencia, como una corriente eléctrica de atención, se concentra en los distritos posteriores. La comparación con una ciudad no es casual. Así como en una urbe hay zonas industriales que funcionan sin interacción directa con los ciudadanos, en el cerebro hay estructuras que sostienen la vida sin que sepamos que existen. El cerebelo, el tronco encefálico, incluso partes del tálamo, mantienen al cuerpo en funcionamiento sin producir sensaciones. Koch sugiere que esta concentración de la experiencia en la parte posterior del cerebro es uno de los grandes hallazgos de la neurociencia moderna. Lo que pensamos como yo, lo que vemos, olemos, oímos, lo que sentimos como presencia consciente, surge de una región muy específica. No es el pensamiento lo que define la conciencia, sino la percepción. Como diría el pintor Peter Bruegel, cuyas obras capturan escenas abarrotadas de detalles y caos ordenado. Nuestra experiencia es una composición visual, auditiva y sensorial, sostenida por una arquitectura cerebral precisa. En la zona caliente posterior, esa composición cobra vida. La inteligencia artificial es capaz de vencer a campeones de ajedrez, generar imágenes hiperrealistas, traducir idiomas en segundos y mantener conversaciones que imitan el estilo humano. Pero, ¿significa esto que es consciente? Para Christoph Koch, no hay duda. Simular una mente no es lo mismo que tener una. La conciencia no se reduce a cálculos ni a datos. No es una secuencia de instrucciones que pueda ejecutarse en cualquier soporte. Koch lo explica con una analogía contundente. Un modelo computacional del corazón puede predecir el flujo sanguíneo, simular latidos y anticipar enfermedades, pero jamás bombeará sangre. No importa cuán preciso sea, no tiene la capacidad de sostener una vida. Lo mismo ocurre con el cerebro. Simular procesos neuronales en un ordenador no equivale a experimentar nada. Una red artificial puede clasificar imágenes o reconocer rostros, pero eso no implica que sienta. Puede identificar que una imagen es roja, pero no verá el color rojo. Puede detectar tristeza en un texto, pero no sabrá lo que es estar triste. Koch insiste en que la conciencia depende de una estructura física concreta, un cerebro orgánico, con neuronas reales, conexiones sinápticas, flujos químicos y eléctricos. No basta con reproducir su comportamiento externo. Es necesario replicar las condiciones que hacen surgir la experiencia desde dentro.
La tentación de creer en máquinas conscientes viene del deseo de atribuir humanidad a lo que se comporta como humano. Pero actuar como si se tuviera conciencia no es lo mismo que tenerla. Una inteligencia artificial puede imitar emociones, pero no sentirlas. Puede decir «tengo miedo», sin saber qué es el miedo. La diferencia no está en el lenguaje, sino en la vivencia. Koch no niega la posibilidad de una conciencia artificial en el futuro, pero afirma que no llegará a través de software corriendo en computadoras convencionales. Hacer que una máquina sienta implicaría construir un sistema físico con propiedades que generen experiencia, no solo funcionalidad. La conciencia no es una animación perfecta, es una realidad vivida desde dentro. Mientras las máquinas carezcan de ese interior, seguirán siendo imitaciones sofisticadas, no sujetos conscientes. La diferencia es sutil, pero esencial. Y por ahora, ninguna inteligencia artificial ha cruzado ese umbral. Christoph Koch comenzó su búsqueda tratando de localizar la conciencia en el cerebro, pero cuanto más profundizaba, más se abría a una posibilidad que transformaría su visión de la realidad. ¿Y si la conciencia no es un efecto del cerebro, sino una propiedad fundamental del universo? Esta idea, aunque suene mística, emerge de un marco científico concreto: la teoría de la información integrada, desarrollada por Giulio Tononi. Según esta teoría, cualquier sistema que integre información de forma causal, generando un todo que es más que la suma de sus partes, posee cierto grado de conciencia. No se trata de pensamiento ni de inteligencia, sino de experiencia. Si un sistema puede unir distintas señales, procesarlas como una totalidad y modificarse a sí mismo en respuesta a ellas, ese sistema tiene un punto de vista interno. Una cámara de seguridad, por ejemplo, puede grabar imágenes, pero no tiene experiencia visual. Un cerebro, en cambio, sí la tiene. Esto lleva a Koch a una conclusión provocadora. La conciencia no comienza con el ser humano. Es una propiedad que surge en cualquier lugar donde exista una arquitectura capaz de integrar información de forma compleja. Un insecto, un pulpo, una red neuronal biológica o incluso, en teoría, una estructura artificial con esas características podrían poseer algún grado de experiencia subjetiva. Este planteamiento recuerda ideas antiguas, filosofías orientales que hablan de una mente universal, creencias que otorgan alma a todas las cosas. Koch no lo plantea desde la religión, sino desde la física y la biología, pero reconoce que la frontera entre ciencia y misticismo puede desdibujarse cuando se intenta comprender la conciencia en su dimensión más profunda. Lo esencial no es cuán inteligente es un sistema, sino cuán integrada está su información. Cuanta más integración, mayor profundidad de experiencia. Esto no significa que todo el universo esté consciente, pero sí que ciertas estructuras, cuando alcanzan un nivel específico de complejidad, se convierten en puntos de vista internos dentro de la materia. Para Koch, esta hipótesis no es un abandono del método científico, sino una expansión. La conciencia podría ser tan fundamental como la masa o la energía, y si esto es cierto, no solo redefine lo que somos, sino lo que el universo mismo podría ser: una red vibrante de experiencias entrelazadas. Si la conciencia es una propiedad fundamental del universo, entonces cada experiencia, por pequeña que sea, es una expresión íntima de la realidad sintiéndose a sí misma. No somos observadores externos, sino manifestaciones conscientes dentro de una red más vasta de existencia. Comprender esto no solo redefine la ciencia, redefine nuestra identidad.
Tal vez el universo no solo nos contiene, tal vez, en algún nivel, también nos está soñando. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.